Le agradecemos mucho, doctor, por estar acá con nosotros, acá en la montaña. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A usted las gracias por venir a compartir este tiempo y su experiencia. Además, en el tema, si de repente nos puede contar un poco respecto a su expertise justamente en el área energética, en el área del litio, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Claro, con mucho gusto. Pero bueno, antes que quería, digamos, enfocar o cómo voy a enfocar el tema, siempre teniendo en cuenta el aspecto tecnocientífico, que es la especialidad nuestra como científicos, investigadores, ingenieros, y el punto de vista patriótico, ¿no? Donde Bolivia somos pocos habitantes y es la obligación nuestra llevarnos bien entre 100% de los bolivianos, ¿no? Y para eso tenemos que discutir datos duros, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, y en función de eso, el bien supremo del país, que es la industrialización. O sea, lo que más puede beneficiar a un país como Bolivia, exportador de materias primas, recursos naturales, es la industrialización y la agroindustrialización. ¿De qué manera podemos hablar de la agroindustrialización cuando se habla del litio? Bueno, estamos hablando pues del hecho de que hay que dar valor agregado a la producción. Entonces, tanto la ley de inversiones, la ley de minería, tiene que ser complementada, si bien ya existen leyes, porque Bolivia es un país civilizado, ¿no? No es un país tribal, ¿no? Es un país con muchos, 200 años tenemos de vida civilizada, republicana. Entonces, lo que tiene que haber es leyes que vayan hacia el valor agregado y la planificación estratégica. En otras palabras, si vamos a hablar de, en este caso concreto, el litio, tenemos que hablar del carbonato de litio, tenemos que hablar de los cátodos, que eso se puede producir, tenemos que hablar de las baterías de litio y teníamos que hablar del transporte eléctrico, ¿no? Carros, trenes, tranvías, teleféricos, movidos con baterías de ion litio. Ese es el valor agregado, justamente, ¿no? Ahora, en lo que respecta al agro, es lo mismo, porque el litio va a estar presente en el agro boliviano con los drones que analizan las cosechas, están con baterías de litio. El agro necesita energía renovable, solar, eólica, y todo eso se acumula en baterías de litio. O sea, todos los bolivianos, en todo Bolivia y en las 112 provincias de Bolivia, es un país grande Bolivia, con pocos habitantes, entonces necesitamos usar las ventajas del litio como batería de litio que cumple la función de acumular la energía y después utilizarla en las horas pico, utilizarla en lugares alejados, etcétera, ¿no? Entonces, es un fenómeno que atañe a todo el país. Y en el caso concreto de Uyuni, hay que fomentar pues la producción de quinoa, ¿no? Alrededor del salar. Ahora, cuando uno empieza a escuchar justamente las voces de los actores políticos, la postura del Comité Cívico Potosinista, de la Federación Regional de Trabajadores Campesinos, dicen, no nos oponemos, pero no se hicieron bien las cosas. No hubo, de hecho, el exministro de Justicia, Iván Lima, decía, no hubo la consulta previa, no se trabajó en las fichas ambientales en estos contratos. ¿Es así? Y si es así, ¿es subsanable para seguir adelante? Bueno, desde el punto de vista científico se han hecho cosas buenas, muy buenas, y cosas deficientes, vamos a decir, ¿no? En las cosas muy buenas está la licitación internacional. Se han hecho 2 licitaciones internacionales, el 2024 y este año inclusive en enero, y se han seleccionado 5 empresas de nivel top tech en extracción directa de litio. Estas 5 empresas pues son empresas que conocen del tema, ¿no? La empresa china, muy vinculada además a Beyoncé, KTDL, porque allá en China todas están vinculadas, ¿no? Es un sistema donde uno se ayuda al otro. Y entonces haciendo un contrato con la empresa china CBC,
estamos seguros que vamos a avanzar a los cátodos, a las baterías, a los carros eléctricos. Porque Beyoncé, que es una asociada, BYD, mejor dicho, BYD, La más grande, la más grande, la KTDL, fabricante de autos eléctricos. es el que ha copado el mercado de Estados Unidos, el mercado de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de España. O sea, BYD está también en Bolivia y ahora va a poner una fábrica en Brasil, en Bahía. ¿Por qué? Porque Brasil y China son socios BRICS, del sistema BRICS. Y la casualidad de las casualidades que Bolivia también es un país BRICS, además de Mercosur, ¿no? Entonces nosotros podríamos abastecer de baterías de litio a estas fábricas de carros eléctricos que se va a hacer en Bahía, muy grande, con inversión china de BYD. Entonces ahí vamos viendo que todo está vinculado. Y si Bolivia y Yacimientos de Litio selecciona a la empresa china CBC, hay que ver que por detrás está una empresa que maneja 1 o 2 trillones de dólares. Entonces, si tendríamos que hacer un balance, por ejemplo, de qué se hizo bien y qué se hizo mal con estos contratos, ¿qué se hizo bien? La selección de las empresas. La licitación. La licitación de las empresas. Internacional. ¿Y qué se hizo mal? ¿Por qué se trunca? Complementando esto, después vamos a entrar a lo deficiente, etcétera. La otra rusa, la One Group, Uranium, que va a estar ubicada en Pastos Grandes. Pastos Grandes tiene 2.000 kilómetros cuadrados, Uyuni tiene más de 10.000. 12.000 kilómetros cuadrados es el Salar. Es más grande que el lago Titicaca incluso, ¿no? Más grande que Nueva York. Mucho más grande. Entonces, y además ahí está el 21 millones de toneladas de litio equivalente. En cambio, en Pastos Grandes, en Coipasa, está 2 millones. En total son 23 millones, ¿no? Entonces, usted fíjese que además todo está concentrado en el sur del Salar, donde ahora tenemos nuestra planta de carbonato de litio, que es 100% boliviana, que también es rescatable, porque eso, si bien es un procedimiento tradicional, es el mismo que se usa en Chile y en Argentina. Las piscinas que estamos viendo de evaporación. Las piscinas de evaporación. Entonces, eso también, si bien es una recuperación más baja, de 30, 40, 20%, pero deja una salmuera residual muy rica en litio. Y en entremedio, que es un proceso de 8 meses de evaporación, se dan productos muy valiosos para Bolivia y para la empresa de Yacimientos de Litio, que es el cloruro de potasio, que es, igual que la urea, un fertilizante. Entonces, todos los agricultores en Bolivia, agronegocios, agrograndes, los campesinos, los pymes agrarias, todos necesitan cloruro de potasio y urea, amoníaco, para elevar la productividad. Entonces, eso tiene de bueno la anterior inversión que se hizo con una planta que funciona en el sur del Salar, cerca de Colchacá. Es decir, que las piscinas de evaporación no necesariamente se sobreponen a la extracción directa del litio o viceversa, sino son complementarias. Exactamente, para entender eso hay que ser experto en estos temas. Bolivia se ha vuelto experta en explotar litio, carbonato de litio, con piscinas. Todos sus ingenieros han aprendido en Bolivia, no han aprendido en el exterior, ni de transnacionales. Es un esfuerzo propio boliviano. Pero además hemos creado un centro de investigación de ciencia y tecnología en litio y salmueras de litio, en La Palca City. Es un centro de investigación que ya lo que quisiera que hagan las empresas licitadas, que son 5, China, rusa, francesa, alemana, italiana, argentina. Después vamos a dar los nombres, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho ya en el centro de investigación? Se ha hecho cátodos, pero con tecnología boliviana, porque son cátodos de litio, hierro fósforo, LPF se llama, que no utiliza cobalto, que es lo más caro, porque también hay cátodos que son caros, níquel, cobalto, manganeso. Los cátodos sirven para la batería. Es una parte de la batería de litio. Después el cátodo. El ánodo puede ser de grafito, y con electricidad va circulando los iones de litio, se acumulan en el ánodo, y ahí tiene usted el litio grado batería, para poder hacer justamente una producción mayor. O sea, lo ideal sería que Bolivia
salte a producir cátodos, no solamente extraiga Claro. el litio o el carbonato de litio. Exactamente, exactamente. Pero eso está en los contratos. Lo que pasa es que tal vez, no sé, yo supongo que debía haber habido más promoción. Y lo que usted dice, ¿no? Tenía que haber estudios de evaluación de impacto ambiental. Eso es lo que no se hizo. No se hizo porque primero se hace una ficha ambiental, que eso dura 15 días, un mes. Y eso directamente a usted le dice qué tipo de estudio tiene que hacer. Y el estudio de impacto ambiental para toda actividad, obra o proyecto, grande, mediano o pequeña, tiene que ser hecha obligatoriamente por la ley del medio ambiente, ¿me entiende? Entonces, es elemental que el gobierno, si selecciona 5 empresas, mientras apruebe el Parlamento, le diga, vayan haciendo ustedes su estudio de impacto ambiental. ¿Y por qué cree usted que no ocurrió Porque esto? justamente dice, lo vamos a hacer después, eso es antes. Pero digo, si son contratos que uno para abrir un snack necesita primero hacer su licencia Cualquier ambiental. actividad, obra o proyecto. ¿Y por qué incurren en este error? Precisamente, hay errores, ahí usted decía, las deficiencias, ¿no? Pero esa es una deficiencia subsanable, no es para que la gente diga que no se invierta. Es decir, los contratos no están mal. No, no es tan mal. ¿Algún procedimiento contrario, estuvo? llegan al cátodo, llegan a la batería y con buenas negociaciones se puede llegar al carro eléctrico. Y con buenas negociaciones se puede llegar a que hagan energías renovables, solar, eólica, y con eso se hace hidrógeno verde. ¿Y quiénes se benefician? Los campesinos, los habitantes de las provincias de Potosí y Oruro. Son 27 salares. Podemos tener 27 parques industriales energéticos. ¿No? Hay unos salares que tienen mucho más concentración de litio, como es Pastos Grandes, ¿no? Que tiene 0,70, 0,80 gramos por litro de litio. En cambio, Uyuni tiene 0,30, ¿no? Menos de la y mitad. Colpasa 0,15. Pero eso no es problema, porque hay tal cantidad, es cuestión de concentrar. Pero a lo que me voy, que a esta otra empresa rusa que iba a invertir en Pastos Grandes, estaba prevista 3 plantas de EDL, una planta de hidróxido de litio y una de cátodo. Y además una geotérmica, que le saca energía al calor de la tierra. La pregunta es, en este momento político parece casi inviable pensar en que esto pueda ser aprobado por la Asamblea. ¿Qué debería hacer el siguiente diría gobierno? que si tienen el mismo enfoque que yo le estoy haciendo, mi enfoque es científico, técnico, patriótico. Y además hay que tener en cuenta que Bolivia produce pocas manufacturas industriales. Siempre nos hemos especializado en 300 años de exportar materias primas, minerales. Hay que producir metales, cátodos, baterías, en el caso del litio, ¿no? Carros eléctricos, energía solar, energía renovable, energía eólica, hidrógeno verde, y además alimentar a los campesinos alrededor de los 27 salares que produzcan 10 millones de toneladas de quinoa, porque ahora estamos produciendo 50.000 toneladas de quinoa. Usted multiplique 10 millones de toneladas de quinoa por $1.000, antes estaba hasta en $8.000 la tonelada, pero $1.000. La soya vale $300 la tonelada. La quinoa 1.000, por 10 millones son 10.000 millones de dólares. Es muchísimo más que el gas, que el petróleo, que el oro, que el litio, que la soya, que todo en Bolivia. Pero vamos sumando, porque la idea es que Bolivia sume en el litio con el valor agregado, la cadena de valor, sume en el oro, que haya refinerías del oro, donde el oro se pone en lingotes de 99%, y eso va hacia el Banco Central. Y Bolivia le paga a los productores de oro con pesos bolivianos, al precio que corresponda. Lo mismo en todo, porque cuando ingeniero junior he trabajado en todas las minas de Potosí y en las fundiciones de Oruro y Potosí. Ahora, cuando usted menciona que fue un acierto el tema de la licitación internacional, el momento de la selección de las empresas, las 5 más importantes Exacto. a nivel mundial, estamos hablando de la empresa que tiene a sus espaldas
el fabricante de autos eléctricos más importante, en el caso de la empresa china. Así es. En el caso de Uranium One Group, es una subsidiaria de Rosatom, que también es una de las empresas más importantes a nivel mundial, que se habló, una diputada deslizó que tenía sanciones, pero en realidad no existen sanciones contra Rosatom. En realidad, bueno, esta es una son subsidiaria, justamente ¿no? cuando surgen esas preguntas o dudas de diputados, senadores, o de los campesinos, o de los potosinos, o de cualquier boliviano, es donde tiene que salir el gobierno a explicar. Eso es elemental. ¿Por qué? Porque para demostrar que se está haciendo bien las cosas, que no se está haciendo mal. Yo le digo, Rosatom es una de las empresas más grandes del mundo en energía nuclear, de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Ahora estamos en quinta generación, que son las plantas nucleares amigables, que ya no van a explotar como Chernobyl. ¿Entiende? Y en el campo de la energía nuclear pacífica, con 1, 2, 3% de concentración de uranio, ya tenemos pues acá la empresa boliviana de energía nuclear, que tenemos reactores para fines pacíficos, ¿no? Fármacos, esterilización, Para la estudio de también, materiales, ¿no? medicina nuclear, todo eso es con uranio de 1 a 3%. En cambio, lo que sí está prohibido es el del 90%, y hasta 60% se puede concentrar o comprar concentrado para hacer plantas electronucleares, que eso está permitido por la ley internacional, Organización Internacional de Energía Atómica. Nosotros podemos hacer plantas electronucleares perfectamente con el apoyo internacional y colocar nuestras plantas en Potosí, en Oruro o en la frontera con Brasil y vender electricidad al Brasil. Ahora, usted preguntaba, por ejemplo, de Rosatom. Rosatom le vende a Estados Unidos plantas nucleares y le vende uranio enriquecido. O sea, por eso no está sancionada. Le vende, tiene plantas nucleares en Hungría, que es de la Unión Europea, en España, en Francia, en Inglaterra. O sea, los rusos o los exsoviéticos tienen plantas nucleares en toda Europa que ellos administran. O sea, cuando se dice, por ejemplo, que no quieren que ingresen los rusos, ya están los rusos en las plantas nucleares que ellos han instalado, pero no solamente en Europa, han instalado en Egipto, también un país BRICS, y pueden hacerlo en Bolivia, como pueden hacerlo en cualquier país del mundo, igual los chinos, ¿no? Entonces, todos los beneficios estarían por haber elegido Rosatom, que ellos en realidad lo que han ofrecido es una planta geotérmica, en base al calor de la tierra, pero ahí cerca usted tiene el Silala, tiene el sol de mañana, los volcanes que hacen frontera con Chile, tienen vapor a 800 grados centígrados y tiene mucha entalpía, y eso usted pasa a un generador de vapor y automáticamente produce electricidad y calor. El calor para hotelería, para establos, para el bienestar de los campesinos en toda la frontera, en el Silala. Y la electricidad para las mini empresas, industrias, el campesino viva bien. ¿Usted cree que en este rechazo que existe a los contratos de litio existió diríamos, una fuerte carga ideológica? Porque, no, es que como son rusos, es que como son chinos, son perversos para algunas personas. Pero yo le diré que hay antecedentes en Bolivia muy interesantes. Por ejemplo, en la época de Banzer, Banzer hacía negocios con la Unión Soviética. Tenía usted la volatilizadora La Palca, de estaño. Ha costado más de 100 millones de dólares con el gobierno de Banzer. O sea, eran gobiernos de otra ideología, pero que admitían la inversión soviética, rusa. Lo mismo se ha hecho con la siderúrgica del Motún, es con la China. O los caminos que hay en Bolivia, las rodovías. O sea, no deberíamos ver la bandera de dónde vienen a invertir. No, ahí está precisamente el enfoque que yo le decía. Usted tiene que tener un enfoque técnico, científico y patriótico. O nacionalista, como usted quiera llamarlo. Eso puede ser de todas las ideologías, ¿no? Claro. ¿Cómo debería ser el siguiente gobierno? ¿Cómo debería tratar ese tema del litio? Patriota tiene que ser. ¿Cuáles deberían ser los pasos? Porque estos contratos parece que no van a salir ahora. No, pero mire, si usted dice, por ejemplo, con antelación, esos contratos no sirven, usted tiene que ir a ver si han cumplido la ley. Al licitar en forma internacional, han cumplido la ley.
Entonces no puede usted decir no, porque no. Es un país civilizado, Bolivia. Y sería una mala señal al mercado internacional Una si mala lo señal, rompemos. porque además son inversiones extranjeras. Ahora, además está la Jolit de Francia, está la EU, Frankfurt Lithium de Alemania, y está la Tecnopetrol de Italia y Argentina, que además ya hacen producción de extracción de diesta de litio en los salares de Salta. Es cuestión de ir a Salta y ver cómo lo están haciendo. Entonces, pero además seguramente se van a hacer más licitaciones en el próximo gobierno. Y que vengan 100 empresas, mejor. Y de todos los países del mundo, porque la política de Bolivia es tener relaciones con todos los países del mundo. Eso es soberanía, eso es nacionalismo. Pueden venir de Norteamérica, pueden venir de Canadá, que son países mineros, ¿no? Pueden venir de Australia, pueden venir de cualquier país, de Japón. Entonces, esas inversiones, pero tienen que cumplir lo mismo que ha hecho Yacimientos de Litio. Licitar, seleccionar, y el primer paso es hacer una planta de piloto. Una planta piloto pequeña, de 5.000 toneladas o menos. Ahí se comprueba la tecnología y más el estudio de impacto ambiental. Entonces dice, yo voy a producir, ahora voy a invertir $1.000 millones, 1.070 millones de dólares, como dijo los chinos, para hacer dos plantas, una de 25.000 y una de 15.000, son 40.000. Y los rusos dijeron, vamos a hacer una de 20.000 en Pastos Grandes, ya son 60.000, más la de 15.000 que tenemos, que es propia 100% boliviana, si bien con tecnología de piscinas, eso se suma, son 75.000. Actualmente en el mundo se producen 1 millón de toneladas de carbonato de litio equivalente con carbonato de litio. Si Bolivia tiene como misión producir el 10% del carbonato de litio mundial, además de la cadena de valor, cátodos, baterías, carros, tendríamos que en este momento estar produciendo 100.000 toneladas. Y estos contratos que ha hecho Yacimientos de Litio es para llegar a 65.000. Pero ya tendríamos que estar en 100.000. Y el año 2030, hace 2 millones de toneladas a nivel mundial. Tendríamos que estar produciendo 200.000. Y el año 2035 va a ser 3.300.000. ¿Es posible? Es posible. Porque al final hay muchas empresas que se dedican a este tema en los estados de mineros de Estados Unidos o Canadá o Alemania o Italia, ¿no? Entonces no hay que tener miedo a la inversión extranjera directa. Ahora, se comprende por qué orureños y potosinos son especialmente, tienen mucho temor de la inversión extranjera. Eso viene, por ejemplo, desde la Lithium Corporation, el gobierno de Paz Zamora, 1990. La han hecho escapar y era una empresa norteamericana. Ahora viene una empresa rusa, china, italiana, francesa, alemana y quieren hacerla escapar. Lo que hay que hacer es corregir las cosas deficientes que hay. Por ejemplo, que se haga la ficha ambiental. Entonces el campesino va a decir, pero este proceso había sido ecológico. Usa poca agua, la recircula, por lo tanto no afecta a la producción de la quinoa ni ninguna producción agrícola. Pero además tiene huella de carbono baja, huella hídrica baja, huella ecológica baja. Además se concentra en el sur del salar, donde está el 90% de litio. Casi todo el salar, nadie va a ver litio, porque es ahí donde se concentra. Y además son plantas industriales de 2-3 hectáreas, que van a chupar la salmuera, les traen el litio en 2-3 semanas, 1 semana, 2 semanas. En cambio el otro proceso porcino dura 8 meses y les traen 90% de litio. Queda la salmuera residual y usted sigue trabajando ahí, porque había una diputada que decía no va a haber subproductos, como hay en las piscinas, cloruro de potasio, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, sulfato, sales mixtas para llegar al sulfato de litio, después el hidróxido de litio y el carbonato de litio. Bueno, también, porque esa salmuera residual se sigue trabajando para obtener los mismos productos. Entonces, es cuestión de negociar. Es cuestión de negociar y veremos cómo negocia el futuro gobierno, Con ¿no? patriotismo, con patriotismo. Va a ser un placer, doctor, volver a contar con su presencia. Estos minutos nos han ayudado a entender y de repente ver
por fuera del ámbito político y las voces políticas, Exacto. la mirada sobre estos contratos. Y Muchas sobre gracias. todo ir a la energía, a la energética, a la quinoa, a la producción en grande de centros de investigación. Y hemos dado el ejemplo con el centro de La Palca, que produce cátodos, baterías, y hasta carros eléctricos con la Quantum Motors en Cochabamba, ¿no? Somos un productor de carros eléctricos. Todo eso hay que promover, pero ya está hecho. Hay que profundizar. No se puede uno estar en contra, lo que hay que es mejorar. Bien. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ha sido un placer. Bueno, al contrario. El doctor Ricardo Cardona, ingeniero químico metalúrgico y doctor en planificación estratégica, estuvo